El día de hoy veremos la continuación del video anterior con la segunda parte de las 10 funciones básicas para sobrevivir en Excel. Así que sin más ni más, comencemos. Saludos a todos y bienvenidos a Numeron, el lugar donde podrás adquirir las destrezas, las habilidades, las estrategias, los trucos para ser excelentes. Bien sea porque estamos estudiando, trabajando o buscando empleo o organizando nuestra casa o nuestra vida. Mi nombre es John León y el día de hoy veremos la segunda parte sobre las 10 funciones básicas que debemos tener en Excel para sobrevivir en cualquier entorno. Así que continuando la exposición del video anterior, la función que vamos a ver el día de hoy es la función contar sí. Las funciones del primer video fueron un poco más suavecitas, estas son un poco más, digamos, elaboradas, pero pues también igualmente interesantes, con lo cual nos podemos pasar para conocer algunos elementos. La función contar sí, a diferencia de la función contar o contará, podemos colocarle un filtro. ¿Y esto qué significa? Yo necesito contar la lista de los elementos que están aquí, por ejemplo, pero no solamente quiero contarlos así, sino que quiero contar, por ejemplo, solamente los que son de Nintendo. Entonces simplemente hago lo siguiente, escribo igual a contar.sí, y cuando yo le digo contar.sí, él me va a decir que tome un rango. Acuérdense que habíamos trabajado en el video pasado el rango desde B8 hasta B57, pero no le voy a decir solamente que me cuente eso, sino que le voy a poner un criterio aquí, y el criterio que va a hacer que sea lo que diga Nintendo. Eso lo coloco entre comillas para que se conozcan que es una cadena de texto, y le doy enter y él me va a decir que hay 22 que son de Nintendo. Si yo le cambiara y no le colocara Nintendo, sino por ejemplo Activision, entonces me va a decir hay 5 de Activision, que son pues los 5 de Call of Duty. O si yo coloco entonces, por ejemplo, busquemos muy bien, Namco, entonces él me va a decir que solamente hay uno de Namco, que es nuestro querido y amado Pac-Man. Muy bien, entonces la función contar sí lo que nos permite es filtrar y estar contando con determinados criterios. Si me interesa mirar solamente en una lista de clientes, por ejemplo, cuáles son los de Bogotá, podría contarlos con la función contar sí. O en una lista de mercado, cuáles son los cereales, pues simplemente, o cuáles son las carnes, poderlos mirar. Así como la función contar sí, que no voy a profundizar acá, también existe la función sumar sí, que nos podría decir sume todo aquello que sea mayor de 50 o mayor de 20. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto para poder establecer como otras funciones que estamos trabajando. La séptima, porque esta era la sexta función, la séptima función sería la función si error. Y la función si error nos puede mirar qué sucede cuando estamos haciendo alguna cosa. Voy a colocar aquí un dato y es lo siguiente. Voy a colocar la función ahora, que me devuelve el día de hoy, y a esa función le voy a restar en este caso la celda C8. Esta es una formulita muy sencillita, la voy a meter entre paréntesis y esta resta entre ahora y la fecha de lanzamiento nos va a decir cuántos días han transcurrido desde que se lanzó el video hasta el día de hoy. Pero eso lo voy a dividir entre 365.4 para que me dé 365.4 por el día bisiesto, para que me dé el número de años que lleva este juego funcionando. Entonces, por ejemplo, Animal Crossing nos lleva así, ¿no? 285. Y si yo lo extiendo hacia todos, esta no es la función que les voy a mostrar, obviamente. Me va a decir cuántos años tienen. Entonces veo que hay, por ejemplo, juegos que tienen 16 años, juegos que tienen 11 años, juegos que tienen 4 años, algunos que tienen apenas 2 años. Sin embargo, va a haber un error y ese error va a suceder acá. ¿Por qué? Porque el Pac-Man del que estábamos hablando no tiene una fecha específica. Y pues no nos conviene simplemente que nos salga este simbolito de valor, porque en una presentación que vayamos a hacer nuestros datos, estos errores se ven mal. Yo podría hacer algo muy parecido a la función sí que vimos en la sesión pasada. Si no han visto el video pasado, creo que lo pueden ver aquí en la parte de arribita, sale como una tarjetita con el cual pueden ver la primera parte de este video. Y yo podría colocar, en vez de colocar simplemente toda esta función que decía ahora no sé qué y todo dividido, podría colocar una función que se llama la función sí.error, y la función sí.error lo que nos va a hacer es que nos va a permitir que si los datos están bien, va a presentar exactamente los mismos datos.
Pero si no, podemos colocar una opción en caso de que encuentre un error. En caso de que le salga un error, hay muchos tipos de errores en Facebook, puede ser que se pierda en Facebook, en Excel, quién sabe por qué estaría pensando en Facebook, en Excel, en los cuales puede ser una suma mal hecha, una división por cero, un dato que no existe, una pérdida de la referencia del dato original, un número tan grande que desborda la capacidad que tiene Excel. Entonces, cuando encontramos un error, podríamos decir, si encuentra el error, en vez de dejar el mensaje error, coloque, por ejemplo, no hay información. Y cierro paréntesis. Entonces funciona como una función sí, pero lo que dice es, si el dato coincide, coloco el dato que es, y si sale un error, coloco la palabra no hay información. Y voy a volver a rellenar toda la tabla de aquí hacia abajo. Acuérdense que Pacman tenía un error, y ahora en vez de sacar el error, saca el mensaje no hay información, lo cual le puede ayudar a uno que cuando estoy presentando mis datos, puede ser que no coloque el dato no hay información, sino que pueda colocar, por ejemplo, una linecita. Entonces él coloca una línea y ya con eso no se presentan más nuestros datos o esos, digamos, símbolos de error que se ven muy mal cuando uno está presentando un informe o un trabajo académico. Ayudan pues a que uno, digamos, no se distraiga en los datos que está buscando y por lo tanto pues genera una mejor presentación. Esta otra función es la función transponer. La función transponer es una función muy interesante porque lo que nos permite a nosotros es cambiar el orden entre filas y columnas de lo que estamos trabajando. De esa manera, entonces simplemente yo digo transponer y van a ver un resultado interesante que transponer, que es seleccionar una matriz. Yo selecciono simplemente esta matriz completa como la estamos revisando y al momento de seleccionar la completa y cerrar el paréntesis y darle enter, lo que nos va a suceder entonces es que la matriz obviamente no trajo los formatos, pero dejó cada uno de los encabezados de columna como uno de los encabezados de fila, que se van a dar cuenta que pues obviamente por cambiarlos, y dejó los títulos acá. Entonces a veces cuando ven que aquí quedaron todos los juegos como encabezados de la primera fila, cuando eran los encabezados de la primera columna, los distribuidores que eran la segunda columna la que eran como segunda fila, las fechas de lanzamiento, bueno, no se mantuvieron los formatos, pero pues todo esto está convertido a formato fecha, que fue simplemente un cambio ya que no mantuvimos la información y las ventas en millones que se mantuvieron. Lo que tenemos es que la función transponer nos es útil cuando nos envían los datos donde las filas y las columnas estaban en el orden contrario y transponiéndolos nos permite entonces ubicarlos como deben ser. De esa manera, si alguien nos entrega una tabla con los datos donde las columnas deberían ser filas o las filas columnas, podemos hacer este cambio y organizar nuestra información. Otra que tenemos aquí es la función índice. La función índice es una función muy interesante, poco conocida y muy útil, en la cual yo necesito encontrar, dependiendo de estos elementos, algún dato. Pensemos que un índice es como el índice de un libro, donde yo digo estoy en la página, tengo que ir a la página 45 para encontrar algo. Entonces simplemente yo lo que voy a decir es lo siguiente, abro la función índice y en la función índice yo le puedo decir entonces que me encuentro una matriz. En este caso voy a tomar la primera fila, acordémonos que son 50 datos, y ahora le voy a decir punto y coma, y en el punto y coma que no se encuentre el dato que esté en la posición, por ejemplo, 1. Y si le digo que la posición 1, entonces me va a encontrar Animal Crossing, que es New Horizons. Si yo en vez de decirle que sea la posición 1, le coloco aquí el número 1 y le digo que vaya a la celda, en este caso sería la celda F10, entonces me trae lo mismo, pero yo le podría decir que sea lo que está en el número 5 y él me dice cuál es, en la celda número 24 o en la número 50, dependiendo de la lista. Él va a decir estoy aquí en los diferentes listados, siendo el último juego en orden alfabético el Wii Sports Resort. De esa manera, entonces la función índice, teniendo un número, no lo puede traer, pero también podemos buscar un índice en una tabla en el cual yo puedo decirle índice. Voy a decir entonces que la matriz en este caso va desde la celda D8, digo A8, hasta la D57. Entonces le puedo decir que vaya desde la A8, dos puntos, a la D57 y nos traiga tanto un número de fila como un número de columna. Entonces voy a decir la primera fila y la primera columna. Y entonces me trae el Animal Crossing. Si yo le dijera que cambie la columna por la segunda columna, entonces él me trae
el distribuidor, que sería Nintendo, y si le digo cambiarlo por la tercera columna, entonces me va a traer la fecha, claro, que está en este momento en formato numérico y no en formato fecha. Y la cuarta columna, evidentemente, que será pues la venta en millones. Funcionaría porque la función índice combinada con otras funciones como la función encontrar nos pueden suplir algunas necesidades que tiene deficiencias el buscar B. Pero también yo podría colocar algunos parámetros como que colocar el número de la fila, el número de la columna, y aquí en vez de decirle que nos busque el valor número 1, nos busque la celda F13 y la F14, que son los números de fila y columna. Entonces le digo encuéntrame la fila 1 y la columna 1, pues él coloca el valor que está aquí. Pero si yo le dijera, por ejemplo, este, que está en la fila Kinect Adventures, eso debe ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La fila 15 y la columna 2. Entonces él me encontró Xbox Game Studios. De esta manera, entonces, la función índice nos permite traer valores de una tabla que necesitemos, haciendo pues que no solamente utilicemos la función buscar B, sino que la función índice nos ayude también. Y finalizamos esta parte de las funciones básicas con las que sobrevivimos en Excel con una función que se llama hipervínculo. Como se habrán de imaginar, yo traje esta información de una tabla de Wikipedia, pero aún teniendo esta tabla, yo quiero que no me quede así, porque pues aquí simplemente le doy F2 y cuando le doy Enter, ya me queda como un hipervínculo que cuando yo le doy clic, él me va a abrir Wikipedia. Sí me gustaría, pero lo que yo quiero entonces es colocar un hipervínculo, y el hipervínculo, en vez de dejarme todas estas cosas, dice la ubicación del vínculo, y en la ubicación del vínculo voy a colocar este mismo texto que está aquí, que es este, y le voy a colocar un nombre. Entonces yo puedo colocarle un nombre, lo voy a colocar entre comillas como, por ejemplo, Wikipedia. Y al colocarlo de esta manera y cerrarlo, entonces él me deja un hipervínculo, pero le cambia el nombre para que me salga. Entonces podría decir yo casi como, por ejemplo, fuente, dos puntos, Wikipedia, y la función de hipervínculo lo que hace es mejorarme la presentación, y en vez de enviarme el enlace con toda pues, la descripción que tenga la página web donde está, puede hacerse también Wikipedia. También puede ser buscando, por ejemplo, un archivo que se encuentre dentro del computador que pueda ser la fuente de los datos y no queremos colocarle toda la ruta, sino el nombre del archivo. Y pues nada, ya aquí serían las 10 funciones básicas para que trabajemos. Si te gustaría que yo publique más videos como este, solo tienes que, pues ya lo recomendé, suscribirte al canal, invitar a tus conocidos a que se suscriban. También pues puedes darle me gusta, puedes comentarlo, puedes compartirlo con todo el mundo para que llegue a muchas más personas. Aunque pues no es necesario, no es obligación, con solo verlo ya me estás ayudando un montón. Y pues pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.